preferible que te sientes, así podremos descansar. Siempre es reconfortante que se toquen los temas de derechos humanos. Ahora está toda la temática de la agenda de derechos, que promueve que nadie sea discriminado por sus opciones religiosas, sexuales o por color de la piel. Claro que cuando uno ve que lee que los 5 o 10 grandes millonarios o las 5 o 10 grandes empresas o corporaciones del mundo han acumulado una riqueza con la cual se podría solucionar el hambre en el planeta, recuerda que el primer derecho humano es venir al mundo para tener una vida digna. Muchos lo han buscado, de allí nuestros muertos, presos, torturados, exiliados, desaparecidos. Tenemos alrededor de 200 uruguayos detenidos desaparecidos por razones políticas. Muchos trabajamos para que haya verdad sobre lo ocurrido, para que haya justicia, la correspondiente justicia que tanto tarda, pero también trabajar para buscar lo que ellos buscaban, o sea, la madre de todos los derechos humanos, que es que no haya explotación del hombre por el hombre y de que todos puedan venir a un mundo más digno y más justo. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Defender los derechos humanos es, creo, antes que nada, no perder de vista que son para todo el mundo. Que no existe algo como los derechos humanos de las víctimas, los derechos humanos de los niños, no existen los derechos humanos específicos. Los derechos humanos son de todas las personas. Son los derechos a la vida, al respeto, a la dignidad, a la salud, a las mejores condiciones de desarrollo para todas las personas. No importa lo que esas personas hayan hecho o lo que se crea que pueden hacer. Me da la impresión de que hoy, no es solo en el Uruguay, en el mundo, el problema de la singularización de los derechos hace que a veces se entienda que hay gente que queda olvidada y que hay derechos que se favorecen por encima de otros. Y es posible, pero en todo caso esos no son derechos humanos. Los derechos humanos son básicos, son para todos. Son para todos los que están presos, no importa lo que hayan hecho. Son para todos los que tienen necesidades, no importa por qué razón llegaron a una situación de necesidad. Me parece que lo más importante cuando hablamos de derechos humanos es eso, es saber que son derechos que nadie puede discutirnos, que no tenemos que pedir derecho a los derechos humanos, sino en todo caso exigir que se cumpla con el respeto a los derechos humanos y que son para todos. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Defender los derechos humanos es defender la vida y es una tarea, tendría que ser una tarea de todos. El cine puede jugar un papel muy importante en esa defensa, tratando de transmitir de alguna manera los valores y la necesidad que puede haber con respecto a este tema, ¿no? En mi caso he hecho varios cortos con respecto a los derechos y sobre todo con respecto a los derechos de los niños, que a veces es bastante difícil que puedan entender los distintos derechos que puede haber y los distintos derechos a los que ellos tendrían que de alguna manera obtener. Y muchas veces, como los niños desde que nacen son tratados de una manera que no es la correcta, eso se puede entender en algunos casos como parte de la vida y no es así. Muchas veces a los niños hay que inculcarles o decirles o mostrarles cuáles son sus derechos. Y en eso el cine puede tener un papel muy importante. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Procurar la vigencia plena de los derechos humanos
implica la asunción de un compromiso permanente por parte de cada uno de nosotros. Ese compromiso encaminado a poner fin o evitar la violación a cualquier tipo de derecho humano implica también tomar partido, no permanecer neutrales, no permanecer indiferentes cuando advertimos riesgo de vulneración de derechos. Todos nosotros tenemos obligaciones para con la sociedad en que vivimos. La primera de ellas debería ser el defender los derechos de nuestros semejantes, por todos los medios a nuestro alcance y dentro del círculo en que nos toque actuar. Comprendemos aquí la obligación de difundir, de educar en derechos humanos, que cada uno sepa cuáles son los derechos de que está asistido y cuáles son las herramientas de que dispone para hacerlos valer. Porque para difundir y defender los derechos existen mecanismos de garantía, tribunales, organismos especializados de supervisión y control, acciones de tutela que pueden emprenderse. Eso lo vemos hacer en el ámbito nacional y también el internacional. Asegurar el acceso igualitario a todos los medios de defensa es una obligación del Estado, sin la cual los derechos humanos no pueden efectivamente ejercitarse. Y es también una obligación de la sociedad el exigir su cumplimiento. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La defensa de los derechos humanos significa no solamente el conocimiento teórico de los mismos, sino una lucha coherente y consecuente para que estos se lleven a la práctica. Desde hace muchas décadas en este país el movimiento sindical ha sido abanderado a la defensa de estos derechos. En mi caso particular, yo empiezo a militar en el 68 como estudiante del 13 de Baroña, enfrentado al Pachecato, posteriormente la dictadura, después pasando por algunos años en el Penal de Libertad, donde conocimos a gente maravillosa, y en ese sentido quería destacar que estos derechos humanos han sido defendidos en primer lugar por la clase obrera organizada, por la CNT, por los sindicatos. Hay que recordar la huelga de 63, la huelga de 2 semanas contra la dictadura y el golpe de Estado, y posteriormente la conquista de una serie de libertades que abarcan a toda la sociedad. En ese sentido creo que los derechos humanos en cuanto a libertad, igualdad, justicia social, aún queda mucho por hacer. La impunidad sigue campeando, los criminales de lesa humanidad de la dictadura siguen vivos y siguen afuera, sin juicio, sin castigo, sin justicia, sin verdad. Por lo tanto, debemos entender que los derechos humanos deben ser una bandera de todos y especialmente el movimiento sindical para lograr construir una sociedad distinta, sin explotados, sin explotadores, puesto con el sistema capitalista y con la actitud que tiene ahora el imperialismo, que es coherente con sus intereses, estos derechos están muy lejos de conquistarse. Sin embargo, no podemos abdicar de esta lucha, sino por el contrario, comprometernos todos a que las sociedades futuras sean diferentes, sobre todo en función de los jóvenes que esperan un mundo diferente, un mundo distinto, un mundo de igualdad, un mundo sin explotación y sin miseria. Así que es un compromiso de todos y especialmente de este movimiento sindical que ha sido el abanderado de esta defensa. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Defender los derechos humanos para mí es, dentro del movimiento estudiantil y como gremiada, defender el derecho a estar en un gremio, en un centro de estudiantes, y desde ahí defender el derecho por ser estudiante y por ser persona que tenemos dentro de cada centro. Para llevarlo a cabo, nosotros, de distintos centros, lo que hacemos es llevar gente que cuentan las distintas violentaciones que han tenido de los derechos humanos a lo largo de la historia, para tratar de concientizar a estudiantes. Y bueno, se toman temáticas como feminismo, como la lucha antipatriarcal, que el machismo y el patriarcado está muy arraigado en estudiantes y en docentes y en las personas en general. Se han tomado lucha de represiones que han sido constantes en estudiantes y en personas, humanos en general, sindicatos, lo que sea, y todo eso estamos tratando todavía, hasta hoy en día, de sacarlo y poder concientizar a cada estudiante. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Defender los derechos humanos también es recordar nuestro pasado y a la gente que reivindica ese pasado, como los movimientos indigenistas,
en el caso nuestro de mi banda Pecho de Fierro, cantamos muchas letras que hablan de esos temas, y es una manera de ponernos el tapete y aportamos nuestro granito desde ese lado. Cada uno de su lugar lo defiende a su manera y con la herramienta que tiene. Pienso que cualquier persona esté en el lugar que esté trabajando o la actividad que sea, siempre tiene posibilidad de defender los derechos humanos. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Los derechos humanos significan el derecho de la protesta, y significa ese derecho de la protesta la posibilidad de organizarnos, como lo hicimos en la década del 60, 70, aquellas personas que estuvimos perseguidas por el terrorismo de Estado, por la dictadura y estuvimos presos, significan plantarnos de tal manera en la sociedad junto a otros como para poder reivindicar el resto de los derechos, que es la igualdad, la pelea por la justicia, la pelea por las libertades, la pelea por una educación emancipadora. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Defender los derechos humanos significa pelear contra el estancamiento de la investigación y de la justicia. Tenemos 200 desaparecidos, miles de torturados, tenemos mujeres violadas, tenemos decenas de asesinatos y solamente hay 20 personas procesadas, 4 cuerpos encontrados, y tenemos todavía decenas de causas que están congeladas en la justicia. La situación, a mi juicio, es la siguiente. El sistema político no es prescindente de esto, es cómplice de ese estancamiento. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Defender los derechos humanos para mí es defender al ser humano en su máxima expresión. Defender que el ser humano sea su mejor versión. Defender los derechos humanos es defender de que todos seamos libres de nuestras elecciones y de ser lo que nosotros querramos ser. Defender los derechos humanos es luchar contra cualquier tipo de opresión, y por sobre todo para mí defender los derechos humanos es la acción política más importante que cualquier ser humano puede desarrollar. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Defender los derechos humanos hoy es defender el derecho de los oprimidos y de las oprimidas a su emancipación, que siempre es autoemancipación. Hoy en Uruguay tenemos los feminicidios, la violencia genocida contra las mujeres, pero también contra los jóvenes. Y esos sectores, los sectores más oprimidos de nuestra sociedad, los pobres, las mujeres jóvenes, los afrodescendientes, necesitan organizarse autónomamente para poder elegir ellos mismos, sin tutelas, sin padrinos, sin Estado, lo que necesitan para ser libres. Los pueblos indígenas, los pueblos negros de América Latina y de Uruguay necesitan también el derecho a la autodeterminación, a poder construir con autonomía sus espacios y sus territorios para ser libres. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Soy productor rural, vivo en Canelones, una chacra, y somos muchos los que estamos luchando contra una forma de avasallamiento de los derechos que tenemos a la salud, al agua sana, al ambiente sano. Para que se sepa y se entienda, como parte de esa lucha por derechos humanos y por los bienes naturales del hombre, nos vienen arrasando las grandes empresas del agronegocio argentino en particular, que son capitales que plantan soja transgénica, que todo lo contaminan y lo destruyen, utilizando herbicidas, agrotóxicos, que destruyen la salud humana, que destruyen el ambiente, y tenemos un ejemplo clarito este año, que fue en La Armonía, un paraje cercano a Sauce, donde no solo los pozos y la producción de 7 productores resultó destruida, con efectos de diarreas, alergias, problemáticas de salud grave en los niños, sino que también el pozo de la escuela, donde asisten 30 gurises,
está contaminado al punto con 8 agrotóxicos que ni siquiera se pueden lavar las manos. Eso lo diagnosticó el Ministerio de Salud Pública. En esta lucha estamos y estamos dispuestos a seguir defendiendo el derecho del ser humano a vivir dignamente contra modelos que nos avasallan y nos destruyen. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Forma parte de la defensa de los derechos humanos su estudio, el conocimiento del momento en que aparecen en la historia, del momento en que se considera que tiene que formularse toda una serie de defensa de derechos justamente contra el poder inmenso del Estado, el poder que el Estado ejerce contra sus ciudadanos. Y en ese sentido me parece muy importante que se tenga presente que los derechos del hombre y del ciudadano incluyen el derecho de libre expresión, el derecho a conocer la verdad, el derecho a decir cuál es lo que uno considera que es la verdad, y que el Estado tiene que hacerse cargo de ese derecho, y sobre todo el Estado no puede en ningún momento renunciar a autoenjuiciarse, renunciar a que aparezca la verdad y que se haga justicia justamente en todos los casos del pasado y del presente en que los derechos que tenemos los ciudadanos son violados. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Los derechos humanos significan pelear por nosotros mismos. Los derechos humanos es un goce que tenemos todos los ciudadanos del mundo bajo el mismo mandamiento de tener los mismos derechos, sin importar religión, raza, cultura. Uno de los principales, para mí, de los derechos humanos es la libertad de expresión. Me parece que es un derecho que tenemos que tener todo en el mundo y que no tiene que importar ninguna otra cualidad de cada persona. Me parece que los derechos humanos son importantísimos y que cada día a día hay que luchar por ellos y que lo tenemos en la cotidiana, en el respeto hacia el otro, en tolerar ciertas situaciones, en la libertad de expresión, en la democracia. Me parece que en los barrios y en la cotidiana hay que luchar por eso, y me parece que ahí están los verdaderos derechos humanos. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. Defender los derechos humanos para mí significa que las personas tengan la posibilidad de elegir. Saber que íbamos a hacer esta pequeña nota, entrevista, me hizo reflexionar un poco en lo previo, y lo primero que pensé fue en los niños y en la posibilidad de que puedan elegir y armarse su propio futuro, elegir lo que quieren hacer, elegir lo que no quieren hacer. Y por supuesto, cuando hablo de derechos humanos, pienso inevitablemente en los desaparecidos, y en la familia de los desaparecidos, y en los amigos de los desaparecidos, y en todos los ciudadanos de este país que siguen y apoyan la búsqueda de esos compatriotas uruguayos y uruguayas de los que aún no se sabe su paradero. Es inevitable y es todavía un debe que tenemos con nosotros como sociedad, pero sobre todo con las generaciones futuras. No se puede construir un país en libertad y en paz y en armonía sabiendo que hay gente que está desaparecida. Pero también, como decía al principio, lo pienso en ese arcoíris de futuro que tiene que ver con la infancia, con la primera infancia, con las familias de esos niños que a veces no tienen la posibilidad de ofrecerles lo que los niños necesitan para crecer en juego, en libertad, y tener un futuro como se merecen. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo?
y nunca te puedo escuchar. Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero.